¿Qué tal, amigos de ópera? Bienvenidos, bienvenidas a este Hablemos de ópera en casa. Obligado, sí, por las circunstancias, por unas circunstancias que nadie en nuestro planeta podía imaginar. Es un momento en el que tenemos que estar cerca, a pesar de que tenemos que estar medianamente lejos. Y la ópera, a lo largo de su historia, ha sido justamente eso, un elemento de cohesión poderosísimo, un elemento de empatía y a su manera también un elemento de solidaridad y de emociones positivas. Todo esto es lo que todos necesitamos sentir, lo que todos necesitamos ejercer en estos momentos. Quiero darle la bienvenida y agradecer a Canal 22, al Instituto Sinaloense de Cultura, al Fórum Cultural de Guanajuato, por sumarse a esta transmisión, por reproducirla, compartirla a través de sus plataformas y hacerla llegar también a sus espectadores, a su público, que en estos momentos, los de los espacios escénicos, no son posibles, no es posible recibirlos. Esta variante nueva de Hablemos de Ópera va a continuar. Esta variante de estar en línea con dos vertientes. Una de ellas es esta suerte de posts, de videos que tendremos abiertos a través de Facebook Live para toda aquella que quiera vernos, que quiera escucharnos. Será, por supuesto, un acto de apoyo, de solidaridad de parte de nuestro proyecto hacia todos nosotros en momentos tan difíciles. Hablemos de Ópera vive también de sus cursos, de sus conferencias. Por lo tanto, estas también tendrán que seguir y también van a seguir en su variante, en su vertiente en línea, a través de plataformas específicas para ello y con costos reducidos para que toda la familia, para que la gente en casa que quiera seguirnos pueda hacerlo. Al final de esta charla, que no es una charla, ahora hablaremos de qué va a ser, al final de este monodebate, si es que lo podemos llamar así, les comentaré, anunciaré nuestro primer curso formal en línea que arrancará la semana que viene. Y esto que se llama Verdi contra Wagner se vuelve un poquito paradójico y curioso en estas circunstancias. ¿Por qué? La rivalidad entre los verdianos y los wagnerianos es indudablemente la más grande que existe en la ópera. Tirios y troyanos, agua y aceite. Se organizan con alguna regularidad debates en los que un individuo es invitado a defender la posición de Verdi, otro la posición de Wagner y se espera con bastante certeza que se saquen los ojos. Yo mismo he participado en alguno de esos debates, no quiero decir a favor o en contra de quién, aunque la gente que nos hace el favor de seguirnos sabe perfectamente dónde están mis filias, mis fobias y mis dudas. Pero hoy tenemos un problema porque no puedo invitar a nadie a debatir. Hoy todos tenemos que guardar responsablemente esta sana distancia, así es que ahora tengo un pequeño problema. Tengo que debatir yo solo en relación con Verdi y Wagner. Tengo que intentar pelearme conmigo mismo ante ustedes. Tengo que tratar de defender ambas posiciones, casi casi tomar dos personalidades. Una en la que acuse al verdiano de cursi, de ramplón, de concesiones, y otra en la que el verdiano acuse a Wagner de antisemita, de voluntariamente complejo e intransitable, de hiperintelectualizado hasta la incomprensión. Estos dos amigos que nunca se conocieron, a pesar de haber pasado cierto tiempo a una distancia mínima en un lugar hoy tan complicado como es el norte de Italia, como es la zona del Véneto, de Lombardía, estos dos personajes me temo que estaban mucho más cerca de lo que pensaban y acaso de lo que querían. De entrada, hay toda una serie de coincidencias que los va acompañando a lo largo de su vida. Arrancan el mismo año, nacen el mismo año, y eso no es poca cosa. Nacen en 1813, ambos. Verdi, mucho más longevo, morirá hasta 1901. Wagner morirá en 1883. Ahí hay una gran diferencia. Sin embargo, es importante recordar que durante casi 16, 17 años, Giuseppe Verdi se murió, guardó silencio, decidió bajar la cortina del changarro y decir, hasta aquí llegué, no más, me retiro,
me voy a una sana distancia, me enclaustro en mi finca de Santa Ágata a 4 kilómetros de Buceto para dedicarme a lo que me gusta, mis jitomates, mis legumbres, mis lechugas, en una propiedad agrícola particularmente grande, era un terrateniente muy importante, y me olvido de la ópera. ¿Por qué? Y aquí me parece que el nombre de Wagner aparece de nuevo. ¿Cómo se empezarían a pelear y a discutir un wagneriano y un verdiano? Me parece que uno de los elementos, uno de los puntos de partida podría decir, o podría partir de esto. Yo le diría, si fuera el verdiano al wagneriano, a ti te vale un queso la voz. Tú escribes contra la voz. Tú aprovechas la voz solo para tus propósitos y no piensas jamás en el instrumento para el que estás escribiendo. Mientras que si fuera el wagneriano, probablemente le diría al verdiano, y tú solo estás pensando en la voz. Tú haces una serie de concesiones con tal de que la voz pueda lucirse, de que la voz pueda estar en el primer plano. Y yo, si fuera el moderador, tendría que decirle, a ver chicos, vamos a partir de algún acuerdo entre esto. ¿Para qué sirve la voz en la ópera? ¿Cuál es el propósito de la voz? Y aquí tendríamos que irnos a uno de los grandes péndulos, uno de los grandes ires y venires del quehacer operístico. ¿Qué tanto debe ser cantada la ópera? ¿Qué tanta preeminencia debe tener la voz como un instrumento, el canto? ¿O qué tanta importancia, prelación debe concederse al propio drama, al texto, a la palabra? Y ahí tenemos un punto de partida de disenso realmente importante. Ese sería un punto. Otro punto que habría de discutir, seguramente Verdi le habría dicho a Wagner, es que tú con tu orquesta estás sepultando todo. Tú con tu orquesta no permites que se escuche nada más. Estás tan obsesionado con la orquesta que mejor deberías de ponerte a escribir sinfonías y dejar en paz a los cantantes y a los espectadores. Y seguramente, si yo fuera Wagner, le diría a Verdi, y tú te la has pasado 30 años haciendo chuntata, chuntata, chuntata para que el otro cante y se luzca y cante la donna móvil y cante esas porquerías. ¿Cuál es el papel de la orquesta entonces en una ópera? ¿Es chuntata para que el otro cante? ¿O es un alud de instrumentos, de textura y de densidad musicales para complacer el intelecto musicológico del espectador? ¿Es un intento, debe ser un intento de emular una pieza orquestal como tal? Ahí tenemos otro punto de disenso. Nos podemos ir siguiendo uno tras otro. Y vamos a entender entonces que muy probablemente nuestra filia o nuestra fobia no tenga nada que ver con Verdi y con Wagner, sino que probablemente tiene que ver con nosotros mismos. ¿Cómo entendemos la ópera? ¿Qué es la ópera para nosotros? Si queremos hablar de biografías, nos vamos a dar cuenta que hay puntos similares y puntos muy distintos. Uno alemán, otro italiano, aunque tenemos que entender que en estricto sentido no podemos hablar de Alemania y de Italia porque no han nacido como naciones unificadas. Ambos, decíamos, nacen en esta primera quincena de los años del siglo XIX, pero su situación familiar es radicalmente opuesta. Verdi es italiano y una familia italiana, o de lo que sería, iba a ser, es y será siempre Italia, nada tiene que ver con lo que es una familia alemana o pre-alemana o Alemania, alemana de la actualidad o del futuro. Verdi nace en un hogar con un padre, con una madre, cercanos, involucrados, acaso demasiados. Wagner tiene un origen complejo y adverso. ¿En qué sentido? El padre de Wagner muere cuando éste apenas tiene unos cuantos meses de nacido. De una manera extraña, la madre de Wagner, apenas a unos cuantos meses del nacimiento de ese bebé, se va a vivir con Geyer, un hombre que Wagner siempre sospechó era judío. Ahí hay un tema también interesante. Wagner crece con un hombre que no es su padre, pero que asume como su padre, y con un apellido que no es el suyo, pero que asume como el suyo. Geyer. Richard Geyer o Geyer. Hasta los 14 años, el apellido Wagner no aparece.
Y Wagner sospecha además que ese hombre podría haber sido judío o era judío. Hoy todo indica que esta idea era equivocada. Pero en esa noción del posible padrastro del que luego se separa judío, me parece se cifra una de las zonas más negativas, más oscuras, más indefendibles de un personaje repugnante como es Richard Wagner. Parece que ya tomo partido, ¿no? Parece que el wagneriano tendría que decirme por qué se te ocurre llamar repugnante a Wagner, dónde está tu objetividad de moderador, olvidando que estoy aquí solo como dedo encerrado en mi casa ante esta pandemia tratando de generar una suerte de debate. Un personaje repugnante porque lo iremos viendo, no me voy a prolongar muchísimo tiempo, esta charla tendrá que durar 30, 40 minutos, no más, aunque los que me conocen y las que me conocen saben que me podría quedar hasta mañana platicando del tema, pero decíamos que este personaje no será grato, será un personaje bastante poco amable en muchos sentidos. Este es el arranque de la vida de Verdi, mientras que el arranque de Wagner, perdón, mientras que el arranque de la vida de Verdi es uno más tradicional, más acogedor, aunque con un padre riguroso, con un padre con el que nunca hay tampoco una buena relación. Es decir, otro punto de contacto. Ninguno de los dos, ni Wagner ni Verdi, son precisamente niños prodigios fulminantes. No son Mozart, no son Gounod, no son otros compositores que a una cortísima edad eran capaces de hacer cosas increíbles. Verdi y Wagner tenían un gran talento desde pequeños, pero fueron fruto del trabajo, mucho más que de la gracia divina. Eso también los acercará. Ahora bien, la tradición en la que cada uno nace es similar y no. Están todavía influidos por el movimiento romántico, por la ópera romántica, pero los Alpes, esa cordillera que separa la península itálica y la zona germana, el resto de Europa, es mucho más, ha sido siempre mucho más que una mera división orográfica. Ha sido invariablemente una división cultural, estética, de noción de vida fundamental. Y esto ya es un parteaguas, es algo que diferenciará permanentemente a nuestros personajes del día de hoy. Tenemos que seguir avanzando y entonces vamos viendo cómo se desenvuelve cada uno. Verdi empieza a desenvolverse desde el pueblo, desde la tradición de organista de una iglesia, tratando de ir a estudiar a otro lugar, teniendo un gran padrinazgo, un apoyo de Barezzi, un comerciante de la ciudad de Buceto importante que apoya esta vocación y que apoya económicamente a Verdi. Mientras que Wagner se va labrando el camino con algún apoyo de su madre, sobre todo en un principio, pero también pierde al padrastro pronto, así es que tiene un camino mucho más azaroso en un principio. Verdi se inserta de lleno en la tradición musical y operística italiana, mientras que Wagner lo hace en la suya. Y aquí está la gran diferencia, la enorme diferencia que los wagnerianos y los verdianos tienen que admitir. Verdi nace en una cultura que solo musical, que solo aboga por la ópera, donde el mundo entero musical, sonoro, es la ópera. No existe nada fuera de ella. Es ópera, ópera u ópera. Mientras que Wagner nace, se gesta y crece en una tradición musical, instrumental, camerística, orquestal, vasta y compleja. Y así van avanzando los dos. Verdi, por lo tanto, dedicado como buen italiano al culto de la voz en un principio, mientras que Wagner de una manera invariablemente más elaborada en un principio también. La diferencia entre cada uno se va a dar fundamentalmente porque Verdi es un hombre que trata de asentarse en la tierra, en un lugar, trata de no ser un nómada permanente. ¿Acaso un pequeño periodo que pasa en París cuando visita a la que será su segunda mujer, la mujer con la que vive gran parte de su vida? Y aquí estoy olvidando algo. Wagner tiene una situación adversa cuando es un niño, prácticamente cuando no tiene memoria, pero no tiene la situación trágica, terrible que Verdi vive como un adulto joven. Recordemos que Verdi
pierde a sus 2 hijos y a su esposa en un lapso menor de 3 años. Esa es una de las más grandes tragedias de la historia de cualquier compositor operístico. Pero decía que Verdi busca la raíz, Verdi busca todo el tiempo identificarse con lo italiano, identificarse con el pueblo. Desde muy pequeño, Verdi se vuelve un emblema, un símbolo de los lugares en los que está, de su pueblo, de su ciudad, mientras que Wagner va a salto de mata, literalmente, o bien exiliado por estar siendo parte, por haber sido parte de esa revolución socialista unificadora de 1949 en Dresde, mientras que Verdi está tratando de sentirse cerca de su pueblo y tratando de, a través de su música, paulatinamente y luego de una manera muy intensa, convertirse en un emblema de lo italiano, mientras que a Wagner eso no le interesa. Wagner desde muy pronto está muy poco interesado por el otro. Wagner está interesado únicamente por sí mismo. ¿Eso lo hace un mal o buen músico? No, yo soy un partidario eterno de que la personalidad y la vida y las costumbres y los actos de un artista son totalmente independientes de su obra, de su creación, de sus interpretaciones. Pero en ese sentido sí hay una diferencia muy clara. Wagner está preocupado, decíamos, por él, por satisfacerse a él, su intelecto, su bolsillo, sus deseos, su sexualidad, su egoísmo. Y Verdi está desde un principio más preocupado por lo colectivo, por ser parte de un todo, porque su música pueda avanzar en algún sentido sin separarse, sin perder el contacto con su gente, mientras que Wagner va totalmente por la libre. Wagner se vuelve muy pronto un intelectual, un dramaturgo frustrado, un filósofo de segunda línea, un gran esteta, un hombre que está absolutamente preocupado por el arte en su visión y su versión más amplia. Yo siempre he dicho que Wagner no era un compositor como hoy entendemos ser un compositor. Wagner era un esteta, un artista integral, un creador integral que usaba la composición, que usaba la ópera, aunque él quisiera llamarlas de otra manera, dramas musicales, como su canal de salida, como su vehículo expresivo, mientras que Verdi era un compositor de óperas. Pero también ahí hay una diferencia, en donde a mí me parece que Verdi le lleva una ventaja a Wagner. Aquí el verdiano se opone al wagneriano totalmente. Verdi tomaba como punto de partida del quehacer operístico el teatro. Para Verdi la ópera era teatro. Wagner hablaba de la ópera como un drama musical, como el Gesamtkunstwerk, como el arte, como la obra de artes totales o como la suma de todos los artes, de todas las artes en un trabajo. Verdi no tenía esa ambición. Verdi no estaba sentado ante un escritorio como este, tratando de cambiar el mundo, tratando de cambiar la música y diciendo yo soy el futuro, esta es la música del futuro, síganme. Verdi hacía. Los personajes de Verdi actúan, sienten, se emocionan, como el propio Verdi. Los personajes de Wagner reflexionan, piensan, meditan, razonan todo el tiempo. Ahí está muy clara la diferencia. Por otro lado, lo que sí podemos, en otro punto que podemos asociarlo y que yo siempre considero es un elemento absolutamente común en los grandes compositores de ópera, es que no nos hagamos tontos. Los compositores de ópera siempre están dentro de sus óperas. Sobre todo cuando el compositor de ópera ya puede escoger el tema. Cuando el compositor de ópera, digamos hasta Mozart, poco después de Mozart, digamos todavía en el principio del bel canto italiano, recibían las comisiones, tenían que escribir una obra tenían que musicalizar un texto que les era dado, es decir, no había una elección de la historia, de los personajes que trataban. Wagner desde un principio, prácticamente desde un principio, siempre musicaliza lo que quiere. Poco después Verdi empieza a hacer lo que quiere.
no al principio. ¿Qué quiero decir con esto? Que las elecciones de esos títulos, que cuando Verdi ya decide que él quiere escribir a Rigoletto, a la Traviata, el Trovador, que él quiere escribir Vísperas Sicilianas, Luisa Miller, Otelo, Aida, Falstaff, es porque hay algo de él en esas historias, es porque él está ahí. Wagner lo hace desde un principio, pero Wagner lo va a llevar más lejos. Verdi de alguna manera refleja su vida en sus óperas. Está enamorado de una mujer que de alguna manera es mal vista, Giuseppina Strepponi, una mujer que no está en libertad de casarse con él porque tiene hijos ilegítimos, porque no lleva una buena vida según la convención social. La Traviata. Verdi tiene una relación compleja como padre, tiene dificultades en relacionarse con la figura paterna. Y ahí tenemos Simón Boccanegra, el propio Rigoletto y un largo etcétera. Esa es la manera en la que Verdi se relaciona autobiográficamente con sus obras, pero Wagner lo hace de otra manera. Wagner lo hace de una manera delirante, megalómana, absolutamente enloquecida. ¿Cuál es esa manera? Wagner intenta no solo verse en sus óperas, sino que sus óperas lo conformen a él, que él, como Richard Wagner, sea Tristán, sea Lohengrin, sea Tannhäuser, sea Parsifal. Es particularmente atractivo y particularmente peligroso, porque llevar esos personajes a la vida real genera muchos problemas, sobre todo para el entorno, mientras que llevar tu vida a la ópera es simplemente una catarsis y una posibilidad también de comunicarse con los demás que pueden verse en esas obras. El tiempo se empieza a ir y tendría también que empezar a hablar de cómo construyen su música. Wagner muy pronto empieza a abandonar la tradición y empieza a decidir que no le importa quién lo siga, no le importa si gusta o no gusta, si es entendido o no entendido. Le tiene absolutamente sin cuidado. Verdi es más latino en ese sentido. Nos gusta gustar, queremos que nos quieran. Nos importa ser aceptados. La vida italiana, en familia, gregaria, muy unida. Hoy vemos tal vez algunas consecuencias impensables de esa cercanía, de esa unidad, de esa cohesión en un país como Italia. Mientras que los alemanes son más independientes, más individuales, menos apegados a una familia, a una unidad, a un club, a una sociedad. Y eso se ve claramente en el comportamiento de uno y de otro. Wagner, decíamos, decide desde un principio que quiere construir su mundo musical. Hay un momento determinante que es acaso ese en el que va con Mina Planner, su primera mujer, en un barco hacia el Reino Unido y prácticamente naufragan a partir de esa tormenta, de esa tempestad que se puede ver en términos más profundos porque en realidad están huyendo de sus acreedores. Wagner decide escribir El holandés errante y a partir de ahí cambiar su manera de aproximarse a la ópera radicalmente. Y entonces viene poco a poco con los años toda esta idea intelectual de escribir. Wagner empieza a escribir textos de arte en los que prefigura lo que luego hará. Su teoría, el drama musical, el arte de artes totales, lo escribe al mismo tiempo que escribe sus preciosos y deliciosos y miserables textos antisemitas, por los cuales empieza a hablar el verdiano. Ese señor estaría hoy en la cárcel en prácticamente cualquier lugar del mundo, escribiendo música maravillosa, pero de una manera impresentable, inadmisible y prácticamente delictiva para los estándares de nuestro tiempo. Mientras que Verdi va más despacio. Verdi se consolida, avanza, y de una manera acaso más burguesa que Wagner, solo empieza a hacer cambios en su música, solo empieza a aventurarse hacia otro terreno cuando tiene suficiente dinero, suficiente poder. Verdi se va consolidando de esa manera y cuando realmente solo sus chicharrones truenan
operísticamente en Italia, cuando él es ya el amo y señor de la ópera en Italia, cuando es ya el italiano vivo más famoso, cuando es el símbolo de Italia, viva Vittorio Emanuele, rey de Italia, viva Verdi, el eslogan incluso político de la unificación italiana, alguien con una trascendencia tan grande como la de Manzoni, como la de Garibaldi, como la de Cavour, cuando logra eso de verdad, entonces Verdi empieza a dejar la tradición y a construir su propia música. Wagner incorporará a la orquesta como un gran personaje. La orquesta narra. La orquesta es un personaje central wagneriano. La orquesta de Verdi va avanzando poco a poco en ese terreno de una manera tímida, de una manera lenta, parsimoniosa, pero poco a poco empieza a crecer. El wagneriano le dirá al verdiano, tu personaje idolatrado no era más que un mero imitador del mío. O sea, Verdi lo único que hizo fue poco a poco empezar a imitar a mi gallo, a Wagner. Y ahí hay una gran estupidez. ¿Y saben por qué? Porque realmente la música de Wagner en Italia no se escuchó cabalmente hasta 1870 y tantos. Verdi ya estaba perfilando su nueva manera de ser y ya se le acusaba por ahí de wagneriano cuando no podía hacerlo. Es casi un anacronismo decirlo. Bizet llegó a decir algo así como Wagner contiene todos los defectos, Verdi tiene todos los defectos de Wagner y ninguna de sus virtudes. ¿Y qué llegó a decir Verdi muchos años después? 40, 50 años de trabajo para ser considerado un imitador no se vale. En ese sentido, Verdi sigue un camino paralelo y a mí me parece que de una u otra manera ambos influyen un poco en el otro. Verdi sí toma elementos wagnerianos, porque sí ha leído los textos de Wagner, pero los hace a su manera. Y aquí una de las frases que les quería decir en los máximo 10 minutos que nos queden de charla. Cuando le preguntan a Verdi, pregunta de mal gusto, maestro, ¿no le habría gustado a usted escribir Tristán e Isolda? ¿Saben cuál fue la respuesta de Verdi? Una respuesta genial que prácticamente respondería cualquier pregunta planteada en este monodebate. Yo, escribir Tristán e Isolda con este clima, es una respuesta perfecta. Clima entendido como temperamento, entendido como cultura, entendido como ese espíritu de lo italiano, de lo latino. En ese sentido, Verdi toma muchos elementos de Wagner, pero los va aplicando de una manera más humana, siempre preocupado por la vinculación con el espectador, por entender y manejar todo su proyecto operístico en una escala humana, de una manera asequible para un ser humano, no diría normal, pero para un ser humano que puede entregarse con facilidad a esa obra. Wagner no. Y ahí hay uno de los grandes atractivos, y ahí tengo que hablar bien de Wagner. Wagner nos presenta desde el principio un reto, una prueba, un obstáculo. Tienes que franquear mi música, tienes que franquear un primer acto de Parsifal de 2 horas 10 minutos, tienes que franquear estas historias de la tetralogía eternas con monólogos interminables, tienes que franquear todos los motivos conductores que estoy desarrollando y cuando logres eso, si le echas muchas ganas, probablemente puedas cruzar la puerta y entrar a mi mundo. Y hay que admitir que cuando uno entra al mundo de Richard Wagner, se encuentra, no diría yo con un paraíso, pero sí con un lugar fantástico. Es importante que el moderador de este monodrama, que soy, no monodrama, no, monodebate, que soy yo, tenga que partir y asumir sus prejuicios. Mi propia ascendencia me lleva a despreciar y a considerar repugnante el antisemitismo de Wagner. Me lleva a descalificarlo por completo en esa perspectiva o desde esa perspectiva. Insisto, un hombre que es muy difícil de defender como persona. Pero aquí incorporo la primera persona una vez más y digo que me pasé muchísimos años de mi vida tratando de detestar no solo a ese hombre, sino su música, rechazándola, no escuchándola, denostándola, caricaturizándola, burlándome de ella. Y conforme empecé a crecer un poco, conforme empecé a escuchar más de esa música y a trabajar arduamente, sufridamente en ocasiones,
para asimilarla, para atravesar ese obstáculo y llegar a la puerta, me di cuenta, perturbado, preocupado, desconcertado y molestísimo, que ese ser repugnante escribía música que con mucha frecuencia me atrapaba. Y hoy lo digo y lo he dicho en muchas ocasiones. Lo que yo más detesto de Richard Wagner es no poder terminar de detestarlo. Lo que no puedo aceptar es que lo acepte de tal manera. Lo que no soporto es que me doblegue. Y que en el segundo acto de Tristán e Isolda, en ese acto de amor, en ese dúo de amor, termine yo absolutamente embriagado, drogado por esa música que en tantos momentos es mucho más que música y se convierte en una suerte de fuerza psicoactiva en un ser humano. Pero por el otro lado está también Verdi, que ha sido una compañía eterna, un hombre que ha construido personajes absoluta e increíblemente memorables, un hombre que se adentró en la condición humana más elemental, más universal, de una manera que nuestro amigo o enemigo Richard Wagner jamás habría logrado proyectar. Esos personajes verdianos son absolutamente únicos y son todos nosotros. Yo puedo decir, afirmar contundentemente que el único creador en la historia de la ópera que puede acercarse al gran creador de la historia del teatro, es decir, a Shakespeare, es Giuseppe Verdi. Verdi es una suerte de Shakespeare italiano, lo ha sido y lo será siempre. Así es que en este monodebate me veo, como pueden ustedes darse cuenta, atrapado en una suerte de disyuntiva. Amo a Verdi, casi por encima de todas las cosas, pero no puedo negar que hay horas enteras de su música, de chuntata, cántale, la cavatina, la cabaleta, el corito que uno dice, te cae, la musiquita de cilindro, de organillo, la banda del pueblo. Eso lo tengo que aceptar y ahí le tengo que dar un golpe serio a la creación verdiana en un principio. Ese golpe, bien dado. Los golpes que le puedo dar a Wagner también son bastante claros, pero insisto, terminan, no como diría Leonard Bernstein, que me parece extremo, como siempre, llegó a decir, te odio Richard Wagner, pero te odio de rodillas. Yo no lo odio de rodillas. Yo lo odio profundamente y reconozco en él a uno de los más grandes genios de la historia del arte. No sé si a uno de los más grandes genios de la historia de la música, pero sí de la historia del arte. Es imposible negar que hay un antes y un después de Wagner, pero también es imposible negar que hay un antes y un después de la música de Verdi. El final de estos dos creadores no puede haber sido más distinto. Wagner muere prematuramente de un ataque cardíaco en Venecia. Verdi sobrevive a su fama y ese es un problema. ¿Por qué se cayó? Guardó silencio Verdi. ¿Por qué después de Aida dijo no más? Hasta que su editor Giulio Ricordi lo convence y regresa con Otello, que parece ser, para los wagnerianos, la más wagneriana de las obras italianas escritas hasta ese momento. Yo tendría que hacer alusión en este momento a un debate que tuve con Plácido Domingo en algún momento a propósito del Requiem de Verdi y le pregunté directamente por qué creía que Verdi había guardado silencio y Plácido Domingo dio una respuesta que me parece muy inteligente. Dice, a mí me parece que le dio miedo la orquesta que estaba empezando a imaginarse, una orquesta que seguramente tenía que ver con la orquesta wagneriana y decidió detenerse ahí. Sin embargo, regresa y logra algo portentoso, la continuidad dramática wagneriana a una escala menor sin perder el lirismo vocal. Wagner nos demostró que se podía progresar, que se podía evolucionar en ese sendero wagneriano sin dejar de cuidar lo que más amaba en la vida y lo que muchos de los que amamos la ópera amamos más en la vida, la voz humana. Así es que ustedes decidan. Voy a hacer una encuestita en Twitter, @gkleinburg, en un rato, para preguntarles, ¿Verdi o Wagner? No sé si se fijaron, pero probablemente no lo hicieron. Claramente yo tengo una posición y esa posición está ya
disfrazada en esta mesa. Mi opción es Verdi, que nos ha estado contemplando durante toda la charla, burlándose de este debate estéril, porque al final de cuentas, Verdi o Wagner es una tontería de pregunta. Verdi y Wagner son dos caras, son las dos caras de esa moneda operística. Y si te gusta la ópera, si te gusta esa moneda, necesitas las dos caras, no puedes tener una sola. Con esto terminamos nuestro primer Hablemos de Ópera en casa. Espero que les haya gustado, espero que nos puedan recomendar. En unos momentos más aparecerá ya en Facebook, en la página de Facebook Hablemos de Ópera y en mi cuenta de Twitter @gkleinburg, el anuncio de nuestro primer curso en línea. Nuestro primer curso en línea arrancará el jueves y viernes de la semana que entra, jueves 26, viernes 27 de marzo, lunes 30 de marzo de 7 a 9 de la noche, y les aseguro que es fascinante el tema. Dmitri Shostakovich y su ópera Lady Macbeth del distrito de Mtsensk. Lady Macbeth de Mtsensk. Shostakovich es indudablemente uno de los 2 o 3 compositores fundamentales del siglo XX. Un compositor único, un compositor fantástico, contrastante, y el compositor que vivió, tal vez el artista que vivió la más compleja, peligrosa y fascinante relación con el poder. Imagínense ustedes la relación entre Dmitri Shostakovich y Joseph Stalin. Y su ópera cumbre, su obra cumbre, Lady Macbeth en Mtsensk, es acaso la única ópera en la historia que prácticamente le costó la vida. Literalmente estuvo a punto de costarle la vida a su autor. El enfrentamiento entre Shostakovich y Stalin es uno de los más fascinantes de la historia de la música, de la historia de la política, de la historia del poder. Así es que si quieren acompañarme en línea a partir del jueves y viernes de la semana que viene y el lunes de la subsecuente, los invito a que entren a nuestra página de Facebook, a la cuenta de Twitter, y vean cómo pueden inscribirse a este curso en línea. La situación que estamos viviendo nos ha obligado, ¿sí?, a un paso, a mí al menos, y Hablemos de Ópera, a dar un paso que teníamos que dar. Definitivamente no son las circunstancias bajo las que hubiéramos querido hacerlo. Solamente puedo despedirme agradeciendo la atención que hayan prestado a esta transmisión, pidiéndoles de la manera más atenta que seamos todos responsables y que entendamos que en estos momentos cuidarnos a nosotros mismos es cuidar a los demás. Me parece que esa es la noción fundamental. Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que debemos no hacer, no está solamente en función de protegernos a nosotros mismos, sino de proteger a nuestros amigos, a nuestros familiares y a todos los demás, a todos los otros que nos hacen ser nosotros. Gracias y hasta la próxima.